Hola, hola, hola a todos, bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Y si no, no se preocupen, porque hoy les traigo un vídeo que les va a levantar el ánimo. Si eres de los que aman el mundo de las series turcas, si eres de los que se mueren por los dramas y, sobre todo, si eres de los que están fascinados con la pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel, este vídeo es para ti. Porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema lleno de misterio, un tema que ha hecho que muchos fans se pregunten: ¿qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Sí, lo has adivinado. Vamos a desentrañar el misterio de ese mensaje secreto que Kerem parece haber enviado, y que aparentemente solo funciona contigo. Intrigante, ¿verdad? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis, datos curiosos y, por supuesto, mi humilde opinión sobre el tema. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada gesto, cada post de Instagram. Prepárense para ser detectives por un rato. ¿Listos para el misterio? Porque yo sí. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de pedirles algo muy importante. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te encanta el contenido de este canal, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traeré lo mejor del mundo de las series turcas, de los actores y actrices que amamos y, por supuesto, muchos chismes jugosos. Así que suscríbanse, que es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿De qué mensaje secreto estamos hablando? Bueno, como todos saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja sensación, la pareja de ensueño, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Su química en la serie Love is in the Air era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar a todos. Y claro, cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo enloqueció. Pero como suele pasar en estos casos, la felicidad duró lo que dura un suspiro, lamentablemente, anunciaron su ruptura hace ya un tiempo. Y aquí es donde entra el mensaje secreto. Después de la ruptura, y como es natural, tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas, trabajando en sus proyectos, interactuando con sus fans, pero, de forma un poco más separada. Sin embargo, algunos fans han notado ciertas cosas, ciertas indirectas, ciertos detalles que los han hecho pensar: ¿hay algo más detrás de todo esto? ¿Hay un mensaje oculto? Es posible que, a pesar de la distancia, el cariño y la conexión que una vez existió, siga latiendo bajo la superficie. Aquí es donde empieza la diversión. Las redes sociales, especialmente Instagram, se han convertido en el campo de batalla de los detectives sentimentales. Cada foto, cada like, cada comentario, todo es analizado al milímetro. Y, en este caso, hay varios elementos que han avivado la llama de la especulación. La comunidad de fans, ávida de cualquier atisbo de información, se ha lanzado a la búsqueda de pistas, creando teorías y debatiendo apasionadamente sobre cada nueva señal. Uno de los puntos clave es el estilo de comunicación de Kerem Bürsin. Conocido por ser un hombre directo, sincero y a veces, un poco, misterioso, Kerem suele dejar pistas en sus publicaciones, en sus entrevistas, en sus interacciones con los fans. Y muchos aseguran que, en ocasiones, esas pistas están dirigidas a una persona en particular. Su forma de ser, su personalidad carismática y su habilidad para expresar sus sentimientos, ya sea de forma explícita o implícita, lo han convertido en un enigma fascinante para sus seguidores. Por ejemplo, han surgido rumores sobre el uso de ciertas canciones, de ciertos lugares, de ciertas frases que, según los fans más observadores, podrían tener un significado más profundo, un significado personal. ¿Recuerdan la canción que Kerem compartía con Hande? Era una melodía romántica, llena de letras que hablaban de amor,
de conexión y de sueños compartidos. ¿Y los lugares que frecuentaban juntos? Esos rincones especiales, donde forjaron recuerdos inolvidables, ahora parecen cobrar un nuevo significado, evocando momentos de felicidad y complicidad. ¿Han notado cómo Kerem a veces comparte frases que parecen sacadas directamente de la historia de amor que vivieron? Frases que reflejan anhelos, reflexiones sobre el pasado o incluso atisbos de esperanza en el futuro. Pero, ¿cómo sabemos si realmente son mensajes dirigidos a alguien en particular? Bueno, aquí es donde entra la subjetividad, la interpretación personal. Y aquí es donde cada uno de ustedes puede tener su propia opinión. Lo que para algunos es una simple coincidencia, para otros es una declaración de intenciones. Para algunos, un simple me gusta en una foto es un te extraño. Para otros, una simple publicación en Instagram es un todavía te pienso. La línea que separa la casualidad de la intención es delgada y difusa, y cada persona la percibe de manera diferente. Y es que, amigos, el amor, el desamor, la nostalgia, son sentimientos que pueden ser muy complejos. Y a veces, las personas expresamos lo que sentimos de formas sutiles. A veces, un mensaje secreto puede estar en una mirada, en una sonrisa, en un silencio. A veces, una canción puede evocar recuerdos compartidos. A veces, una fotografía puede despertar emociones profundas. Y a veces, ese mensaje solo lo entiende la persona a la que va dirigido, creando un vínculo único e invisible para el resto del mundo. Otro aspecto que ha despertado la curiosidad de los fans es la forma en que Kerem y Hande hablan el uno del otro en las entrevistas. Si bien han mantenido la compostura, y han evitado hablar mal del otro, hay quienes aseguran que se pueden percibir ciertas indirectas. Algunas miradas, algunas pausas, algunas frases que, según los expertos en lenguaje corporal, podrían revelar sentimientos más profundos. Habrán aprendido a dominar el arte de la sutileza para no revelar demasiado, pero tampoco esconder por completo sus emociones. ¿Será que, a pesar de la ruptura, todavía existe algo entre ellos? ¿Será que todavía se echan de menos? ¿Será que, de alguna forma, ese mensaje secreto es una forma de comunicarse? ¿Será que, aunque las circunstancias los hayan distanciado, la chispa del amor aún no se ha extinguido por completo? La incertidumbre es lo que hace que la historia sea tan atractiva y genera un debate constante entre los seguidores de la pareja. Pero, ¿y Hande? ¿Qué papel juega ella en todo esto? Hande, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto, más enfocado en su trabajo. Sin embargo, su silencio no significa ausencia de sentimientos. ¿Acaso eso significa que no siente nada? ¿Acaso eso significa que no hay ningún mensaje secreto de su parte? La actriz, conocida por su elegancia y su profesionalismo, ha optado por mantener un perfil más bajo, pero sus acciones y sus expresiones también son objeto de análisis. Aquí es donde entran en juego los análisis de sus publicaciones, de sus interacciones en redes sociales, de sus palabras. ¿Han notado cómo Hande ha cambiado su estilo, su imagen, después de la ruptura? ¿Han notado cómo, a veces, parece estar enviando mensajes subliminales? ¿Han notado la misma conexión, la misma química, en sus miradas cuando se cruzan en algún evento? ¿Es su forma de decir algo, sin decirlo directamente? ¿O simplemente son coincidencias, fruto del azar? Amigos, la verdad es que, no lo sabemos con certeza. No podemos saber lo que pasa en la intimidad de Kerem y Hande. No podemos saber si existe realmente un mensaje secreto entre ellos. No podemos leer sus pensamientos ni descifrar todos los matices de sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar, especular, debatir, y, sobre todo, disfrutar del misterio. Porque, seamos sinceros, el misterio es parte de la magia. Es parte de lo que hace que este mundo de las series turcas, y de las historias de amor, sea tan apasionante.
Es la intriga, la especulación, la búsqueda de pistas, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, leyendo cada noticia, analizando cada foto, esperando que la historia continúe. La incertidumbre es el combustible que alimenta la curiosidad y nos impulsa a seguir explorando este enigma. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Primero, que Kerem Bürsin y Ander Zell son dos personas muy inteligentes y saben cómo jugar con los medios. Son conscientes del impacto que tienen en la opinión pública y saben cómo mantener el interés de sus seguidores. Saben que su historia de amor, y su posible reconciliación, genera mucho interés. Y por eso, a veces, dejan pistas, indirectas, que mantienen a sus fans entretenidos y hablando de ellos. Utilizan las redes sociales como una herramienta para gestionar su imagen pública y controlar la narrativa que se crea alrededor de ellos. Segundo, que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, conocer más sobre sus vidas. Por otro lado, nos pueden llevar a la especulación, a la interpretación errónea de las cosas, a crear expectativas irreales. Las redes sociales nos brindan la ilusión de cercanía, pero también nos exponen a la desinformación y a la manipulación. Es importante ser críticos y analizar la información que consumimos con cautela, sin dejarnos llevar por las emociones. Tercero, que el amor, el desamor, y las relaciones sentimentales son complicadas. Y a veces, las personas no siempre dicen lo que sienten. Y a veces, un mensaje secreto puede ser la única forma de comunicarse. Las emociones humanas son complejas y no siempre se expresan de manera directa. La comunicación, especialmente en el ámbito sentimental, puede ser sutil y llena de matices. Los mensajes secretos pueden ser una forma de protegerse, de expresar sentimientos que no se atreven a ir a la luz o de mantener viva la esperanza. Finalmente, que la verdad, como siempre, está en algún lugar entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que imaginamos. La realidad es multifacética y cada persona la percibe de manera diferente. No hay una única verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones y perspectivas. La verdad sobre la relación entre Kerem y Hande, probablemente, se encuentra en un terreno intermedio, entre lo que ellos mismos revelan, lo que percibimos y lo que intuimos. Así que, amigos, ¿qué pienso yo de todo esto? Sinceramente, creo que es muy probable que Kerem y Hande se sigan queriendo, de una u otra forma. Que la conexión que tenían, y que tienen, es innegable. Han compartido momentos inolvidables, han construido una historia de amor que ha marcado sus vidas. Pero también creo que las cosas son complicadas, que las decisiones se toman por diferentes motivos, y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados. La vida es un viaje lleno de desafíos y decisiones difíciles. Pero, ¿quién sabe? El amor es impredecible. Y a veces, las segundas oportunidades existen. Y si existe ese mensaje secreto que solo funciona con alguien, pues, que funcione. Que el amor siempre triunfe. La esperanza es el motor que impulsa el corazón humano y nos permite creer en la posibilidad de un futuro mejor. Para comprender mejor este misterio, es fundamental analizar algunos elementos clave. Asterisco 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 la química innegable asterisco asterisco la conexión entre Kerem y Hande era evidente en la pantalla y fuera de ella. La química que tenían era palpable y generaba una gran atracción entre el público. ¿Es posible que esa conexión aún perdure? ¿O se ha desvanecido con el tiempo? Asterisco 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 las redes sociales como escaparate asterisco asterisco Instagram se ha convertido en el principal medio de comunicación entre los fans y sus ídolos. Las publicaciones, los likes y los comentarios son analizados minuciosamente en busca de pistas. ¿Hasta qué punto las redes sociales reflejan la realidad de la relación? ¿O son solo una fachada?
Asterisco 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 el lenguaje corporal y las entrevistas asterisco asterisco las entrevistas y las apariciones públicas de Kerem y Yandhi son analizadas por expertos en lenguaje corporal. ¿Qué revelan sus miradas, sus gestos y sus pausas? ¿Hay indicios de sentimientos ocultos? Asterisco 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 la música y los lugares asterisco asterisco las canciones y los lugares que compartieron durante su relación son recordados con nostalgia. ¿Tienen un significado especial para ellos? ¿Son una forma de recordar el pasado o de expresar sentimientos actuales? Asterisco 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 las expectativas de los fans asterisco asterisco los fans de Kerem y Yandhi sueñan con una reconciliación. ¿Hasta qué punto sus deseos influyen en su percepción de la realidad? ¿Ven lo que quieren ver o son objetivos en su análisis? Es importante recordar que, en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado. Sin embargo, la curiosidad y la especulación son inherentes a la naturaleza humana. La historia de Kerem y Yandhi ha cautivado a millones de personas, y el misterio que rodea su relación sigue generando un gran interés. El análisis de este mensaje secreto nos invita a reflexionar sobre diversos aspectos. Asterisco 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 la complejidad de las relaciones asterisco asterisco las relaciones sentimentales son complejas y están llenas de matices. No siempre es fácil entender los sentimientos de las personas, ni siquiera los propios. Asterisco 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 el poder de la interpretación asterisco asterisco cada persona interpreta la realidad de manera diferente, según sus experiencias, sus emociones y sus expectativas. Asterisco 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 el papel de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la comunicación, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación y la desinformación. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco las celebridades tienen derecho a su privacidad y a decidir cómo gestionar sus relaciones. Asterisco 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 la esperanza en el amor asterisco asterisco a pesar de las dificultades y los obstáculos, el amor siempre tiene la capacidad de sorprendernos y de triunfar. La búsqueda de respuestas a este enigma nos lleva a un viaje emocional y reflexivo. Nos invita a analizar nuestras propias relaciones, a cuestionar nuestras expectativas y a valorar la importancia de la autenticidad y la sinceridad. Este vídeo, además de ser una fuente de entretenimiento, busca profundizar en la comprensión de las relaciones humanas y en el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Es una invitación a la reflexión, a la empatía y a la búsqueda de la verdad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el misterio del mensaje secreto de Kerem Bürsin y Yandhi Erçel. Sé que es un tema que da mucho de qué hablar, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que existe este mensaje secreto? ¿Creen que Kerem y Yandhi están destinados a estar juntos? ¿O creen que todo es parte de una estrategia de marketing? ¿Qué pistas o detalles les han llamado la atención? ¿Han notado alguna señal que sugiera una posible reconciliación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. No olviden darle un like, si les gustó, me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de este misterio. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más dramas y más. Kerem y Yandhi. Estén atentos, porque siempre hay novedades y sorpresas en el mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao, chao.